Hola, buenas tardes. Bienvenidos nuevamente a nuestros seminarios del Departamento de Biología de la Universidad de Chile. En esta ocasión tenemos el gusto de tener con nosotros al profesor Alexander de Luna, profesor doctor, experto en evolución genómica y genética del envejecimiento. El doctor de Luna es profesor investigador de la Unidad de Genómica Avanzada del Centro de Investigaciones Avanzadas, CINSTAB, de México, en donde dirige el Laboratorio de Sistemas Genéticos. Actualmente es coordinador del posgrado en Biología Integrativa, biólogo egresado de la Universidad de Guadalajara, doctor en Ciencias Biomédicas por la UNAM, fue investigador postdoctoral del Departamento de Biología de Sistemas de la Escuela de Medicina de Harvard como becario del Pew Fellows Program. Su investigación científica se ha centrado en los campos de la genética, la evolución y el metabolismo celular. En 2016 obtuvo el premio Aida Weiss UNAM en investigación genómica y desde 2017 es miembro de la Academia de Ciencias de América Latina. Y me permito decir también un muy querido amigo que conozco de hace bastantes años a través de la Pew Fellow. Así que con mucho gusto los dejo con el profesor Alexander de Luna. Gracias, Alex. Muchas gracias por la presentación y por la invitación. Sobre todo es de verdad un gusto vernos de nuevo, querido amigo, colega. Y bueno, estar aquí con la comunidad de la Facultad de Ciencia. Qué gusto. ¿Mi pantalla se ve ya? Sí. Mi apuntador, perfecto. Entonces vamos a entrar en materia. Quiero hablarles hoy sobre nuestra investigación, una de las líneas que tenemos en el laboratorio, sobre mecanismos de longevidad y envejecimiento. Permítanme brevemente solamente presentar el grupo. Nosotros estamos en el Laboratorio Nacional de Genómica del CINVESTAB. Estamos en el estado de Guanajuato, para quien conozca México. Esto es el centro del país. Es el centro del país, unos 300 kilómetros poniente de Ciudad de México. Y bueno, en CINVESTAB nuestro grupo tiene ya algunos años trabajando con mecanismos de longevidad, usando la levadura como modelo. Es el tema de nuestro grupo que presentaré el día de hoy. Y adicionalmente tengo ya muchos años trabajando en temas sobre evolución genómica, usando también genética de sistemas de levadura. Aquí pongo algunas de nuestras publicaciones recientes por si alguien está interesado. Y más recientemente hemos iniciado una nueva línea de la que tampoco voy a hablar el día de hoy, para explorar la diversidad de levaduras en México, una diversidad genética que está relativamente poco explorada. Es un consorcio que hemos hecho con grupos en la UNAM y en el propio CINVESTAB. Entonces, bueno, entremos en materia. Hablemos sobre el envejecimiento, que como probablemente ustedes saben, se ha convertido en uno de los fenómenos biológicos más trascendentes de nuestro tiempo. Esto por el ritmo al que están acelerando las poblaciones humanas, que lo convierte en un fenómeno de suma relevancia médica, económica y social. El punto es que a pesar de dicha relevancia, desde la biología y desde los aspectos más básicos de este proceso, entendemos todavía poco sobre cómo ocurre el envejecimiento. Desde la genética, seguimos revelando y se siguen revelando continuamente nuevos procesos, nuevos genes que impactan en este fenómeno. Y bueno, desde una perspectiva de sistemas, de biología de sistemas, que es la que perseguimos, la que intentamos abordar en nuestro grupo, en donde prestamos atención especial a las interacciones de los diferentes factores de envejecimiento, unos con otros, con el ambiente también, bueno, sabemos todavía menos. Entonces, bueno, la lógica genética y evolutiva del envejecimiento se ha planteado y se conoce desde hace ya tiempo. Aquí estoy presentándoles a George Williams, que probablemente muchos de ustedes conozcan mejor que yo, zoólogo estadounidense,
que propuso una de las primeras ideas sobre por qué y cómo envejecen los seres vivos. George Williams notó que en vida silvestre los animales rara vez llegan a una edad vieja, ¿sí? Y entonces el planteamiento aquí es que entonces la selección natural no puede operar sobre genes que extiendan la longevidad, sino que lo hace principalmente sobre genes que favorecen el desarrollo y la madurez reproductiva, ¿sí? Que son los aspectos que se seleccionan en la naturaleza. De ahí que Williams hipotetizara que existirían genes cuya actividad, un poco como efecto secundario, podemos decirlo, por su importancia en el desarrollo, favorecen el envejecimiento. Esto se conoce como la teoría de la antagonía pleiotrópica del envejecimiento. Y bueno, en los últimos 10 años ha habido una serie de investigaciones que nos confirman a nivel ya más mecanístico que efectivamente hay una serie de vías que están favoreciendo el envejecimiento a través de su activación de vías de crecimiento y desarrollo. Aquí les estoy mostrando una de las más importantes que conocemos, la vía TOR, mTOR en humanos y en mamíferos, y la vía RAS, PKA, que son activadas por nutrientes. Al activarse estas vías, favorecen el crecimiento, la división celular, la síntesis de proteínas, entre otros fenómenos, pero a la vez están reprimiendo una serie de vías que son importantes para la protección celular, la respuesta a estrés oxidante, autofagia, heat shock proteins, entre otros. De ahí que tengamos aquí muestro esta vía antagónica, como lo había planteado Williams hacía muchos años, cuya actividad normalmente está favoreciendo el crecimiento celular y que solo activándola, es decir, solo bloqueando estas vías, se pueden activar las vías de protección celular que nos llevan a una extensión de la longevidad celular, ¿sí? De ahí que probablemente muchos de ustedes han escuchado que la restricción de ciertos nutrientes o la restricción calórica favorece la longevidad en organismos. Esto es algo que ya está muy bien probado en primates incluso, y las pruebas clínicas en humanos muestran que en muchas ocasiones es el caso. Otro aspecto importante que resaltar aquí es que estas vías están conservadas. La lógica de esta vía de sensado de nutrientes y extensión de longevidad están conservadas en organismos que van desde la muy simple levadura de cerveza que trabajamos en nuestro laboratorio, algunos invertebrados y mamíferos también. Los genes en muchas ocasiones no van a ser homólogos directos, pero sí van a tener funciones análogas, y el diseño de la vía, como pueden observar aquí, es similar. Entonces, bueno, esta es una de las vías que casa de alguna manera con esta hipótesis de la antagonía pleiotrópica, y algo que el campo está tratando de entender actualmente es cómo estas diferentes vías que se sabe que controlan el envejecimiento, que van desde la inestabilidad genómica, proteostasis y autofagia, sensado de nutrientes que comentaba, y muchos otros procesos que ocurren ya más a nivel multicelular. Bueno, el campo está tratando de entender cómo es que estas vías están integradas unas con otras y con el ambiente. Entonces, estas son las preguntas que nuestro laboratorio nos hemos planteado en los últimos años. Queremos obtener primero que nada una imagen genómica de los genes que están determinando la tasa de envejecimiento de un organismo, digamos una visión exhaustiva que nos permita decir cuáles participan, cuáles no, y de manera muy interesante y muy importante cómo están integrados unos con otros y con ciertas señales ambientales. Nuestra aproximación, nuestra manera de abordarlo es haciendo análisis genético, sistémico de gran escala, usando el modelo de envejecimiento más simple, que es un modelo unicelular, la levadura Saccharomyces cerevisiae. Entonces, permítanme explicar cómo se ha usado desde hace ya muchos años también
el ciclo de vida de la levadura como modelo de envejecimiento. Una manera de modelar envejecimiento en levadura es caracterizando su tiempo de vida replicativo. Esto se define como el número de veces que una célula madre puede dividirse mitóticamente. Aquí aprovechamos la división asimétrica de las levaduras. Es fácil distinguir la célula madre de las células hijas bajo el microscopio en levadura, y simplemente bajo el microscopio se cuenta el número de veces que una célula se divide hasta que entra un breve periodo de senescencia y muere, ¿sí? La célula es incapaz de dividirse. Posteriormente, el tiempo de vida replicativo de la levadura está alrededor de los 25 días, ¿sí? Entonces tienen las células de levadura un límite de divisiones mitóticas igual que las células de mamíferos. El otro modelo es un modelo posmitótico de envejecimiento, que es el tiempo de vida replicativo. Si nosotros tenemos un microorganismo en tubo de ensayo y lo llevamos a fase estacionaria, se acaban los nutrientes, las células dejan de dividirse, y estas células en estado posmitótico tienen un tiempo de viabilidad, que en el caso de la levadura está en una semana aproximadamente. Entonces nos permite hacer experimentos pues en tiempos relativamente, en tiempos realistas para investigar este fenómeno, ¿sí? Nosotros hemos centrado nuestra investigación principalmente en este modelo posmitótico de envejecimiento que es relevante en el sentido de modelar tejidos en animales, por ejemplo, que están en este estado posmitótico de ya no división, como pueden ser los cardiomiocitos, como pueden ser las neuronas, ¿sí? Entonces, bueno, cuando empezamos esta investigación hace unos 8 años, empezamos por lo clásico, ¿no? Esta es la manera en que tradicionalmente uno mediría en el laboratorio el envejecimiento cronológico de un cultivo de levaduras. Cualquiera de ustedes que haya estado en un laboratorio de microbiología ha hecho probablemente este experimento donde se toma un cultivo, en este caso en fase estacionaria, se diluye, se siembra en cajas Petri y se cuenta cuántas células vivas, viables hay en el momento de ese experimento. El experimento se repite cada día durante, por ejemplo, más de un mes completo en este experimento, y se puede obtener una curva de supervivencia de este tipo. Y entonces nuestra aproximación es genética, trabajamos con mutantes. Por ejemplo, aquí estoy mostrando la mutante CUP9, un represor transcripcional que presenta esta extensión de longevidad. Al inactivar este represor transcripcional que está reprimiendo proteostasis típicamente, se puede extender un poco la longevidad de la levadura. Y partimos de los fenotipos. Nuestra aproximación es genética, nos basamos en fenotipos. Bueno, este experimento es laborioso. Aquí les estoy mostrando un experimento. Queríamos hacer esto para más de 4.500 mutantes en genes no esenciales de la levadura. Un trabajo que parecía titánico. Primero buscamos al Santo, que aquí, como ustedes saben, era un gran experimentalista, trabajaba en laboratorios, pero lamentablemente Santo ya no está con nosotros desde hace mucho tiempo. Titánica, igual que el Santo, es Erika Garay, una postdoctoral que trabajó durante algunos años en nuestro laboratorio, y Erika, echó a andar una serie de experimentos. Aquí ven el resultado de uno de sus experimentos masivos, en el cual pudo caracterizar, si mal no recuerdo, aquí fueron 12 mutantes knockout de la levadura. Entonces, aún con este trabajo titánico de Erika, seguíamos muy lejos del objetivo y tuvimos que pensarle un poco más. Entonces, junto con Erika ideamos un método de caracterización fenotípica masiva del envejecimiento de levadura. La idea es que fuera escalable al nivel genómico, pero por otro lado también muy preciso para poder encontrar modificadores genéticos. Esta aproximación del genetista que les voy a estar mostrando a lo largo de esta charla. Y bueno, la idea, aquí les presento una caricatura. La idea del experimento es esta. Empezamos con una célula con su genoma intacto, por un lado, nuestro control. Por otro lado, un knockout en un gen específico. La levadura, tenemos muy bien anotado su genoma, sabemos dónde están los genes, sabemos para muchos de ellos qué hacen. Y lo primero que vamos a hacer es marcar estas células con una proteína fluorescente que se está expresando de manera constitutiva y que nos permite
distinguir la célula mutante de la knockout de la silvestre. Y entonces las vamos a dejar crecer en un tubo de ensayo, en volúmenes pequeños, hasta que lleguen a la fase estacionaria. Si recordemos, nuestro modelo de envejecimiento es cronológico, entonces vamos a esperar hasta que el cultivo deje de dividirse, y en este punto empieza a correr este reloj, este tiempo cronológico de envejecimiento que les comentaba, en donde las poblaciones mutante y silvestre van a estar envejeciendo a tasas distintas probablemente, y entonces lo que vamos a hacer es cada día del experimento tomar una pequeña alícuota de aquí, hacer crecer estas células de nuevo, según cuántas células viables haya, pues va a crecer en diferente proporción, y bueno, repetimos durante muchos días este experimento, de modo tal que si la población mutante en este caso está envejeciendo a una tasa más lenta que la silvestre, es decir, si al final hay más células vivas de la mutante que la silvestre, pues siguiendo la señal de fluorescencia vamos a ser capaces de cuantificar de manera muy precisa esta diferencia. Sí, aquí les muestro la caricatura de lo que sería el coeficiente de supervivencia, que no es otra cosa más que la pendiente, ¿sí?, recta aquí, que resulta del cambio en la proporción de la población mutante con respecto a la población silvestre. Aquí les presento el ejemplo de una mutante, de cómo se vería una mutante de vida larga, un knockout que extiende su longevidad. Y bueno, al tratarse de levaduras, podemos hacer esto en volúmenes muy pequeños, son volúmenes de 1 mililitro, en arreglos de 96, que nos permite entonces sí escalar esto al nivel de un genoma completo, que es lo que buscábamos. Les voy a mostrar algunos datos. Primero déjenme les comento, claro, también tuvimos que automatizar este proceso. Estamos hablando de miles de experimentos que corren en paralelo durante varios días. Son experimentos que corren típicamente de 2 a 3 semanas. Y bueno, aquí están viendo los cultivos envejecidos de levadura. Recordemos, cada uno de estos pozos tiene una población que está envejeciendo de manera competitiva, digámoslo así. Como mostré en la caricatura anterior, se inocula un pequeño volumen en medio de cultivo fresco y se trae acá el lector de fluorescencia, donde vamos a seguir durante el día esta cinética completa que nos va a dar al final la tasa de envejecimiento de cada una de las mutantes de interés. Aquí les muestro los resultados de un artículo en el que describimos la implementación de esta metodología. Les estoy mostrando aquí cómo se ven los experimentos reales, y bueno, resulta muy evidente cuando tenemos casos de mutantes que están acelerando su tasa de envejecimiento, como este gen de catabolismo de purinas en levadura. Es importante ser capaz de metabolizar estos compuestos para vivir lo que vive una célula wild type, una célula silvestre. Esto ya se sabía desde antes. Y también tenemos algunos genes aquí mitocondriales y algunas transportadores de membrana y modificadores de cromatina también, que están presentando al inactivarse una longevidad extendida, ¿sí? Y aquí a la derecha ven ahora sí, pues lo primero que hicimos, que fue un análisis de cerca de 4,000 mutantes knockout de pérdida de función completa en todo el genoma de levadura, que nos muestran esta distribución de efectos fenotípicos de vida, de envejecimiento acelerado o vida corta, o envejecimiento retrasado o de vida larga. Sí, tal vez la primera sorpresa que nos llevamos aquí fue, bueno, el número de knockouts que están teniendo un efecto importante en la supervivencia cronológica de la levadura. Sabíamos o sospechábamos que el envejecimiento es un fenómeno complejo, pero bueno, aquí lo estamos viendo ya desde la perspectiva genética, en el sentido de cuántos genes están participando de alguna manera en el fenómeno. Y creo que el otro aspecto importante también a resaltar, y que da mucho pie a discusión sobre la lógica genética del envejecimiento también, en este modelo al menos, es la proporción tan alta que vemos de mutantes knockout de vida larga, ¿sí?, que extienden su longevidad. Tenemos casos extremos aquí, un coeficiente de supervivencia de 0.04, estaríamos hablando de mutantes que tienen una vida media estimada de 100 días, o sea, que realmente están multiplicando por 10 su esperanza de vida. Esto no ocurre cuando nosotros miramos otros fenotipos, ¿sí?, que están altamente optimizados.
Si nosotros lo que estamos haciendo es noquear genes por completo, pues uno esperaría, de tratarse de un fenotipo optimizado, uno esperaría ver más bien solo efectos negativos, solo efectos detrimentales. Aquí vemos muchos efectos benéficos. Hay mucho espacio en este modelo de levadura al menos para aumentar, o muchas maneras parecería ser de aumentar la longevidad cronológica de este organismo. Muy bien, y volviendo a la idea esta que les presentaba de George Williams sobre la teoría antagónica pleiotrópica del envejecimiento, podemos hacer una estimación muy simple usando nuestros datos. Aquí estoy mostrando 3 tipos de mutantes de knockout de levadura: aquellas que tienen una vida corta, aquellas que no tienen efecto y aquellas que tienen esta vida extendida. Y lo que estoy graficando aquí es su tasa de proliferación cuando yo veo esta otra parte del ciclo de vida, no la supervivencia, sino la velocidad a la cual las células crecen, se replican, se multiplican, ¿sí? Es algo que podemos ver en un microorganismo fácilmente. Y noten cómo esta gráfica tiene una figura de U invertida, en la que sobre todo estas mutantes de vida larga suelen estar asociadas con fenotipos de crecimiento lento, de proliferación lenta, haciéndonos ver que efectivamente hay una buena cantidad de genes que participan, que están favoreciendo el envejecimiento, porque son importantes también para la reproducción y la proliferación. Aquí se puede ver de manera más cuantitativa, aunque sí es importante ver que hay algunos que crecen bien también, ¿no? que están aquí arriba y son también interesantes de evaluar. Bueno, entonces, nuestro trabajo se ha centrado en esta dirección primero, tratar de ver cuáles son los procesos que están en estos screenings exhaustivos, ver cuáles son estos procesos que determinan la supervivencia cronológica de la levadura. Si me permiten un segundo, voy a hacer aquí un movimiento. Gracias, que acá estamos en casa y ya empezó a haber movimiento. No, al tratarse de células de levadura, como comentaba, es un organismo cuyas funciones están muy bien anotadas. Entonces, estos genes que mostraba anteriormente pues están asociados a funciones específicas. Y lo interesante de esta imagen es darse cuenta que hay una serie de procesos que marco aquí en cajas rojas que no se habían asociado previamente al envejecimiento en levadura, y en muchos casos ni siquiera en otros organismos. Es la importancia de los rastreos no sesgados, de los rastreos exhaustivos. Si bien fuimos capaces de encontrar procesos como la autofagia, la respiración celular, que se sabe que es importante para mantener un envejecimiento saludable, digamos, tanto en levaduras como en otros organismos, o la tasa de síntesis de proteínas, estamos viendo estos procesos, sobre todo muchos de ellos que tienen que ver con la organización de la cromatina, este complejo intercambiador de histonas, por ejemplo, procesos de transporte entre núcleo y citoplasma, que probablemente tiene que ver con la biogénesis de ribosomas, es lo que hemos visto, autofagia específica de núcleos, etcétera, que no se habían descrito. Entonces, mucha de nuestra investigación actual ha estado enfocada en tratar de entender con un poco más de detalle cómo es que estas nuevas vías interactúan unas con otras. ¿Sí? Entonces, dicho de otra manera, aquí tenemos un nuevo catálogo de factores de envejecimiento de levadura, y como comenté al principio de mi charla, bueno, el objetivo o el deseo a largo plazo es empezar a tratar de integrarlos unos con otros. Y ahí la levadura nos ofrece también, es un sistema muy poderoso para hacer este tipo de preguntas, y probablemente ahí es donde la levadura va a seguir dando mucho de qué hablar en biología del envejecimiento, porque podemos escalar aún más estos ensayos, por ejemplo, haciendo pruebas de interacción genética, ¿sí? Que precisamente nos informan cómo es que estos diferentes factores están integrados unos con otros.
Erika Cruz está actualmente haciendo rastreos donde obtenemos unas colecciones grandes de dobles mutantes. Tenemos un arreglo aquí de factores de envejecimiento que lo combinamos aprovechando el ciclo sexual de la levadura. Podemos cruzar con levaduras que están afectadas en otros factores de envejecimiento también, y podemos hacer toda la combinación de mutantes, por ejemplo, en este caso, para obtener más de 10,000 dobles mutantes. Y entonces, pues en genética usamos mucho este concepto de epistasis, que no es otra cosa más que la desviación de lo que nosotros esperaríamos fenotípicamente por el efecto de las mutantes sencillas. Esta fórmula muy simple es lo que está reflejándonos aquí, ¿sí? La epistasis es, bueno, qué longevidad en este caso tiene la mutante doble, comparada con la aditividad, en este caso, que es lo que esperaríamos de las dos mutantes sencillas. Déjenme mostrarles ejemplos concretos del tipo de experimentos que hemos hecho. Aquí fue una pequeña prueba de concepto que hicimos también hace algunos años. Si tenemos dos mutantes de vida corta, o sea, tienen coeficiente de supervivencia negativo que observamos aquí, yo esperaría que en una doble mutante estos efectos se sumen el uno al otro y entonces obtengamos esto, que es exactamente lo que pasa cuando combinamos a estos dos factores de autofagia, un factor de autofagia y un señalizador en este caso. Pero lo que nos interesa es identificar casos donde hay sinergia o donde hay antagonismo, que son precisamente los casos que nos hablan de genes que están actuando de manera conjunta para determinar este fenotipo de envejecimiento cronológico. Entonces aquí les muestro una pequeña red de interacciones entre 40 factores distintos de envejecimiento, todos ellos relacionados con autofagia. Fue una pequeña prueba que hicimos y podemos encontrar clústeres muy claros de genes que interactúan de manera antagónica, ¿sí? o positiva, es decir, el efecto de la doble mutante ya no incrementa con respecto a las sencillas. ¿Por qué? Pues porque estamos inactivando exactamente el mismo proceso. Y esto se vuelve muy relevante cuando estamos lidiando con genes que no sabemos muy bien lo que hacen. Y probablemente lo más interesante es que en este tipo de análisis podemos recapitular la mayor parte de lo que se sabe de estos genes en términos de su participación en envejecimiento, separar, por ejemplo, la maquinaria medular de la autofagia con respecto a la vía de transporte del citosol a la vacuola o lisosoma, digo que está relacionado, y la señalización de fosfatidilinositol fosfato, que es el sustrato principal para formar estos autofagosomas, ¿sí? Entonces, una herramienta muy poderosa que actualmente estamos llevando a la escala más exhaustiva, tratando de entender entonces ahora no cómo se dan las interacciones dentro de un solo proceso aquí con la autofagia, sino entre diferentes procesos también. Espero poderles platicar de esto el próximo año, que nos veamos. Y bueno, como les comentaba, cuando no sabemos muy bien qué es lo que un gen está haciendo, estas redes de interacción genética nos ayudan o nos sugieren qué es lo que está ocurriendo. Aquí les muestro un ejemplo de varios que hemos visto. El factor de longevidad ARB1. Si yo hago una mutante en ARB1, la levadura muere más rápido de lo que yo esperaría. Entonces puedo combinar ARB1 y generar dobles mutantes de ARB1 con todos estos factores. Y aquí resulta muy evidente, si grafico lo que yo esperaría con efectos independientes de lo que estoy observando, y resulta evidente que mayormente se está aliviando el fenotipo, sugiriendo que ARB1, que es un transportador de retículo endoplásmico, del cual se sabe, está conservado en humanos, se sabe que algo tiene que ver con homeostasis de colesterol o esteroles en ergosterol en levaduras, pero no se sabe muy bien sobre su función. Y aquí estamos viendo que lo que sea que hace, que favorece la supervivencia de levadura, lo está haciendo en conjunto con la maquinaria de autofagia. Y esto es algo que probamos experimentalmente. La mutante en ARB1, al igual que mutantes en autofagia, son ensayos ya de biología celular, donde podemos seguir la actividad de autofagia, tanto de la mutante de ATG1, pues que la tiene totalmente bloqueada, como ARB1, que la tiene reducida. Si lo vemos aquí siguiendo un sustrato de autofagia, que simplemente cuando faltan nutrientes se internaliza en la vacuola de la levadura. Muy bien, entonces,
Par de ejemplos que pongo aquí de cómo podemos usar la genética de sistemas o esta combinación de mutantes en levadura para describir nuevos mecanismos de longevidad. La otra dirección que hemos tomado tiene que ver con entender cómo es que estos diferentes factores de envejecimiento se modifican según el ambiente en el que envejecen estas células de levadura. Estamos haciéndolo con diferentes fármacos, lo hemos hecho con condiciones de restricción dietética también. Entonces, voy a presentarles ejemplos precisamente de restricción dietética, que como mencioné al principio de la charla, se sabe desde levaduras hasta mamíferos, hasta primates incluso, es una intervención que extiende la longevidad y sobre todo en caso de animales retrasa la incidencia de enfermedades crónicas típicas de la edad. Entonces aquí les estoy mostrando monos rhesus que fueron sometidos a lo largo de su vida, a partir de la edad de la madurez reproductiva, a una dieta no restringida, una dieta excesiva en calorías, y los monos que de manera crónica fueron sometidos a esta dieta restringida en calorías y muestran, bueno, además de este fenotipo de eterna juventud, sobre todo, como comentaba, retrasan en estos monos la aparición de enfermedades crónicas. Exactamente lo mismo ocurre en este modelo unicelular que trabajamos nosotros, la levadura, que si es sometida a una dieta pobre, en este caso es de nitrógeno, se puede hacer con calorías también, hay diferentes maneras de extender la longevidad por restricción dietética en levadura. Y entonces aquí lo que observan es la supervivencia de células comiendo nitrógeno, una fuente favorita de nitrógeno como es la glutamina, y células que están utilizando GABA como una fuente de nitrógeno que no es tan preferida por las células de levadura. Las células crecen bien en ambos casos, simplemente la señalización celular cuando se crece en GABA de alguna manera indica que hay carencia de nutrientes y activa toda esta serie de vías de protección celular que extienden de manera muy clara la supervivencia. Y entonces los screenings genéticos de modificadores ambientales de estos factores de envejecimiento pues son muy directos, ¿sí? Podemos ver casos, por ejemplo, en donde, recuerden otra vez, tenemos aquí este coeficiente de supervivencia. Imaginemos un caso donde en condiciones de altos nutrientes no hay efecto de una mutante, pero solo cuando hay nutrientes bajos y se extiende la longevidad, vemos una reducción de la supervivencia relativa, ¿sí? De siempre. Entonces recordemos siempre que tenemos la mutante relativa con la silvestre. Esto nos sugeriría que el gen en cuestión es necesario para la respuesta a la restricción dietética, ¿sí? Lo estoy poniendo aquí en esta imagen. Y lo mismo podemos ver en el caso contrario. Imaginemos un gen cuyo knockout extiende la longevidad y en condiciones de restricción dietética ya no lo hace. La mutación en este gen estaría de alguna manera simulando lo que ocurre cuando hay restricción dietética, no estarían participando en la misma vía. Entonces, esta lógica de modificación de fenotipos que se usa continuamente en genética, la podemos llevar a la escala genómica, otra vez trabajando con cerca de 4,000 mutantes no esenciales, en genes no esenciales de levadura, trabajo que hizo Sergio Campos hace algunos años, y podemos obtener este perfil de diferentes mutantes en donde nos interesan precisamente estos que están exacerbando o limitando la respuesta a la longevidad por restricción dietética, ¿sí? Y entonces hacemos típicamente análisis funcionales similares a los que mostré hace un momento, con base en diferentes redes, y nuevamente estamos viendo, aquí estoy listando la serie de procesos que encontramos cuando hacemos este tipo de análisis funcionales, muchos de ellos como la autofagia y la respiración ya conocidos, pero nos encontramos, por ejemplo, la participación de ciertos aspectos de los ribosomas o del ciclo celular o de biogénesis de ribosomas muy particulares que no se conocían previamente como mecanismos de extensión de longevidad por restricción dietética. Nos hemos centrado en entender esta participación del ciclo celular
viendo cuáles son los factores de transcripción que modifican estos procesos. Lo que uno puede hacer, otra vez aprovechamos el conocimiento que hay en levaduras. Si tenemos esta lista de genes, podemos preguntar cuáles son los factores de transcripción que los regulan. Y bueno, lo que nos encontramos y que llamó la atención fue pues, que habían una serie de factores de transcripción altamente rankeados, es decir, que están controlando los genes que modulan la respuesta a restricción dietética. Y bueno, estos que marco aquí en rojo son los que ya se conocían, estamos encontrando muchos distintos, y los que están rankeados más altos, todos ellos están controlando el ciclo celular, y muchos de ellos en respuesta a feromonas, en respuesta a la señal de reproducción en levaduras. Entonces, es una visión interesante también aquí. La maquinaria de control de la reproducción en levadura está siendo cooptada de alguna manera para lograr extender la supervivencia en estas condiciones de restricción nutrimental. Y entonces, hicimos, por ejemplo, este experimento muy simple donde nosotros podemos establecer causalidad en este fenómeno sobreexpresando uno de estos factores de transcripción, T12, que como les comentaba, modula la respuesta reproductiva de levadura, y vemos cómo la eliminación de T12 tiene este pequeño efecto deleterio, pero si yo lo sobreexpreso con un sistema de respuesta Cobra en levadura, que se puede implementar de manera muy simple, la activación de este factor de transcripción por sí solo es capaz de extender la supervivencia en estas condiciones controladas de levadura, en condiciones obviamente de dieta rica, en una condición donde normalmente las células mueren más rápido, ¿sí? Y bueno, hemos hecho análisis de transcriptomas también para tratar de entender con más detalle qué es lo que este factor de transcripción que regula el ciclo celular está haciendo. Vemos toda la regulación que tiene que ver con arresto del ciclo celular, que parece muy claro, pero hay una comunicación cruzada también con ciertos aspectos de daño a DNA y de proteostasis que podrían de manera, como una especie de crosstalk entre estas dos vías que seguimos explorando. Pero la parte de arresto del ciclo celular es muy clara. Si nosotros tomamos células silvestres y les quitamos el nitrógeno y hacemos que las células dejen de dividirse, las células arrestan rápido el ciclo celular, pero la mutante en T12 no es tan eficiente para hacerlo. Esta parece ser al menos una de las razones por las cuales están muriendo más rápido cuando cuando faltan nutrientes, ¿no? Que en este caso tendríamos un arresto, un paro del ciclo celular adecuado. Y bueno, para finalizar, uno de los factores que estamos investigando con mucho detalle actualmente es este remodelador de cromatina. Lo muestro aquí, SUIR1, un intercambiador de histonas que toma en los nucleosomas, cambia la histona canónico, típica H2A, por la variante de histonas H2AZ, que es HTZ1 en levadura, y de manera muy consistente podemos ver que otra vez en condiciones de dieta rica en nitrógeno, donde las células están muriendo rápidamente, la mutación en cualquiera de estos factores del complejo SUIR1 y de la propia histona H2AZ1 extiende claramente la longevidad celular de levadura. Esto es muy interesante porque el complejo SUIR está conservado desde levaduras hasta mamíferos, incluyendo humanos, y es una participación específica en el envejecimiento de este factor que hasta nuestro trabajo no se había descrito, ¿sí? En humanos SUIR1 forma un complejo también con NUA4, otro complejo remodelador de cromatina y RPDL3, y vemos cómo estos otros tienen menor efecto, y en el caso de RPDL3 incluso es contrario. Entonces estamos tratando de entender qué es lo que pasa aquí. Hemos hecho experimentos ya con Cash Octavo, una colaboradora aquí en Simvestab que trabaja con moscas, noqueando algunos de estos genes en moscas, y hemos encontrado que en moscas el fenómeno que vemos replica lo que está pasando aquí con RPDL3. Pero bueno, es trabajo en
en proceso también. En el caso de moscas lo hacemos solo con Drosophila para validar este comportamiento en animales. Pero bueno, en levaduras lo que hacemos, como comentaba anteriormente, es aprovechar el poder de la genética de levaduras para hacer cruzas otra vez de este factor SWIR1 con toda una serie de genes. En este caso generamos 303 mutantes dobles y estamos comparando otra vez lo que mostré hace un momento. ¿Cuál es el efecto aditivo de las dobles mutantes que esperaría? ¿Cuál es el efecto observado? Mayormente veo lo esperado, pero algunos outliers importantes que estoy resaltando aquí incluyen factores del propio complejo SWIR y desacetilación de histonas, como esperaríamos. Y estos ensayos nos permiten no solo ver con qué está conectado SWIR1, sino también, como por ejemplo aquí estos mecanismos de biogénesis de ribosomas, de RNAs de transferencia, no me voy a detener aquí, pero también podemos ver aquellos casos donde el efecto es completamente aditivo y podemos hablar de independencia de una función con otra. Es el caso de toda la vía de sensado de nutrientes y autofagia, ¿sí? Parece ser que la participación del complejo SWIR1 e intercambio de histonas en el envejecimiento no tiene que ver con la maquinaria de autofagia, ya que todos estos genes de autofagia caen exactamente donde esperaríamos, incluso este factor RIM15 que mostré al principio, que controla la respuesta estrés y autofagia en respuesta a nutrientes, ¿sí? Entonces, pero por otro lado sí podemos ver que SWIR1 de alguna manera está favoreciendo la biogénesis de ribosomas, está bloqueando la respiración y la acumulación de glucógeno, que es lo que podría explicar por qué cuando se inactiva tenemos esta extensión de longevidad. Y bueno, entonces, pues finalmente este es un poco el panorama que teníamos hace un momento. Esta es la primera vía que les mostré de respuesta a restricción dietética. Nuestras investigaciones, aquí es un breve resumen, nuestras investigaciones han mostrado que esta vía de respuesta a feromonas, controlada por el factor T12 y ciclo celular, está siendo cooptada de alguna manera para favorecer la longevidad, no solo el apareamiento en levaduras. Tenemos este trabajo con SWIR1, donde estamos mostrando que a través de la biogénesis de ribosomas, el complejo intercambiador de histonas está retrasando el envejecimiento está favoreciendo el envejecimiento cuando está activo. Y bueno, es la parte más mecanística que trabajamos. Aquí ya no me voy a detener. Pues trabajo también en progreso. Bueno, déjenme muy brevemente. Aquí usamos una colección de Francisco Cubillos, colega chileno, por eso la traigo también aquí a colación. Es una colección de aislados naturales de levaduras, aislados de diferentes ambientes industriales y naturales también. Y aquí estamos viendo cómo responde cada una de estas aislados naturales a la restricción dietética. Vean cómo hay algunos que responden muy bien a restricción dietética y otros, esta cepa chilena mal portada que no responde para nada a la restricción dietética. Y Abraham Avelar hizo una serie de experimentos muy interesantes y laboriosos también, en donde noqueó esta vía principal de respuesta dietética en todos estos aislados naturales de levadura. Lo presento también para ilustrar la facilidad que tenemos en levadura también de usar diferentes backgrounds genéticos y ver cómo están comportándose los knockouts en estos fondos. Y bueno, y lo que Abraham ve es que, por ejemplo, en el caso de RAS2, este regulador de sensado de nutrientes, las cepas que responden a restricción dietética o los aislados naturales que responden a restricción dietética muestran una extensión de longevidad cuando se noquea RAS2, pero en estos de este lado que no responden, vemos exactamente el efecto contrario. Entonces, una cuestión interesante que surge aquí también, ¿no? Porque a pesar de que esta vía está muy conservada, como comenté, desde levaduras hasta invertebrados, hasta mamíferos, el background genético, la variación poblacional puede hacer que los efectos de estas mutaciones sean muy distintas, ¿sí? Entonces, bueno, con este último ejemplo concluyo. Recapitulo brevemente. Les presenté
una plataforma desarrollada por nuestro grupo para hacer estudios a nivel de genoma completo, interacciones entre genes con ambiente. No les mostré nuestro trabajo también preliminar sobre fármacos que estamos haciendo actualmente. Dos de los doctorantes del laboratorio están trabajando en estos proyectos actualmente, de manera similar a lo que hicimos con restricción dietética. Les presenté este nuevo factor de longevidad en levadura que trabaja con autofagia, este factor de transcripción que regula ciclo celular y activa longevidad celular por sí solo, la interacción de este remodelador de cromatina con biogénesis de ribosoma y otros procesos. Y bueno, no entré en detalles sobre esta organización modular que estamos observando en términos de la variación natural de los efectos fenotípicos, ¿sí? Una aproximación poblacional que consideramos que puede ser muy interesante cuando se trate de ver qué está pasando en poblaciones con diferentes ancestrías genómicas, por ejemplo, ¿sí? Entonces, pues bueno, no me queda más que agradecer a ustedes por su atención y a las personas que hicieron este trabajo. Les presenté hoy trabajo principalmente de Michelle, de Judith, de Sergio sobre restricción dietética. Sergio está actualmente terminó su doctorado hace poco en el laboratorio, está actualmente haciendo un postdoctorado en UC Davis, trabajando sobre regeneración en otros modelos. Abraham Avelar, que ha dirigido buena parte de estas investigaciones. Y bueno, aquí listo nuestros colaboradores de este proyecto en particular y del proyecto de diversidad genómica de levaduras aquí en México. Y muchas gracias por su atención nuevamente y por la invitación, Alex. Muchas gracias, tocayo. Excelente trabajo, increíble. Vamos a abrir la plataforma a las preguntas. También recuerden, los que estén viendo por YouTube, pueden escribir alguna preguntita si tuvieran. Liliana. Sí. Yo te quería preguntar si en levadura los genes, porque supongo que hay, de muerte celular programada, ayudan al envejecimiento. Y si ellos en algún momento se activan, ¿te fijas tú? Sí. No sé Sí. Realmente. Sí, la levadura tiene una serie de genes. Ha sido controvertido hasta qué punto este organismo unicelular realmente tiene muerte celular programada o no. Hay discusiones sobre la relevancia biológica que esto tendría, pero sí hay genes que se comportan análogos a caspases, que participan en vías que se han descrito como genes de apoptosis en levadura, y están ahí en el rastreo y ocurre lo que uno esperaría en términos de supervivencia cronológica. Son un par de genes cuyo knockout extiende la longevidad en levaduras también. Entonces sí, no nos hemos centrado más a ver con qué están interactuando, qué ha pasado. Sería, creo, una dirección interesante, y sobre todo para entender mejor qué es lo que esta supuesta muerte celular programada en levaduras estaría haciendo, ¿no? Hay quienes dicen que es una tomadura de pelo, que un hongo unicelular no tendría por qué hacer muerte celular programada, sobre todo cuando hay el desarrollo en levaduras es poco claro. Pero por otro lado hay ideas interesantes sobre kin selection, de lo que estaría pasando en una colonia donde ciertas células podrían favorecer su propia muerte para alimentar a las que están alrededor. Entonces, pero está abierto ahí. Yo creo que con estudiar la variación natural del efecto de estos genes, por ejemplo, Liliana, creo que sería una dirección interesante, pero no la hemos seguido hasta ahora. Gracias por tu interesante tu seminario. Quiero felicitarte porque en realidad has hecho un trabajo precioso realmente. Felicitaciones. Gracias. Muy amable.
Gracias, gracias. Profesor Álvaro Glavich. Hola Alexander, ambos. ¿Cómo están? Muchas gracias por el seminario. Muy Gracias, bonito. Álvaro. Yo me preguntaba por el sistema o por el modelo en el cual se hizo el screening, si es que estos mutantes de ciclo celular o incluso el de remodelación de cromatina pudiese tener un impacto en la historia de la levadura hasta el momento en que se ensaya la longevidad. Que de alguna manera condicionara la forma en que llega esa levadura al momento de ensayar la longevidad. Gracias. Sí, no, es buen punto el que tocas aquí, Álvaro, porque todos los factores de envejecimiento que estamos viendo y en general en el modelo cronológico es lo que se ha visto, tienen su efecto en buena medida por lo que ocurre durante la proliferación, ¿sí? O sea, no tanto, no hemos hecho hasta ahora nosotros un sistema que sería interesante en el cual dejamos a las células crecer en cierta condición con su genoma intacto e inactivamos el gen solo cuando las células ya no se están dividiendo, sino que lo hacemos desde que están proliferando, ¿sí? Entonces, tienes toda la razón, o sea, muchos de los factores que estamos describiendo van a venir arrastrados, si lo queremos ver de alguna manera, por lo que está ocurriendo durante todo el ciclo de proliferación intensa de las células de levadura. Y es lo que de alguna manera ocurre cuando sometemos a las células a restricción dietética, ¿sí? Que están creciendo también en una condición donde hay menos entrada de nutrientes, realmente eso es lo que hacemos. Las células crecen bien, proliferan a la misma velocidad que una célula con fuente de nitrógeno favorita, pero las vías metabólicas están reguladas de manera distinta, sensando que hay pocos nutrientes. Entonces, cuando viene este switch, digámoslo así, a la fase de posmitótica, es donde estamos viendo buena parte de los efectos. Entonces, sí, es un punto importante y por cierto, en animales incluso se discute exactamente lo mismo, ¿sí? Que hay muchos factores de envejecimiento que van a tener que ver pues, con toda la historia de vida y no solo con lo que ocurre pues, cuando ya llegamos a esta edad reproductiva o esta edad de envejecimiento, ¿sí? Entonces, pero sí es un punto importante y considerar también que el sistema pues ocurre en esta competencia poblacional también, donde pueden estar ocurriendo cosas interesantes desde la perspectiva de poder hacer la caracterización genética, pues es una limitante. Hemos tratado de ver hasta qué punto esto es un problema, parece ser que no lo hemos podido hacer de manera exhaustiva, pero digo, desde la perspectiva más biológica y de interacción ecológica, genética, incluso a mí me parece sumamente interesante encontrar casos en donde la interacción entre estas dos poblaciones te lleva a una tasa de envejecimiento diferente, ¿sí? Entonces, es algo que tampoco hemos explorado con más detalle, pero que me gustaría poder hacer. Pero sí, muy interesante, gracias. Punto. Gracias, Alexander. Y gracias, Álvaro. Dafne. Hola, Alexander, gracias por tan buena charla. Gracias. Tengo una pregunta precisamente de este switch de la fase proliferativa a la fase estacionaria. Si hay un switch en términos del estado metabólico, por ejemplo, que pasen de ser más glipolíticos a más oxidativos, y si hay algo ahí en ese switch que contribuya también a, por ejemplo, los intermediarios metabólicos que están involucrados en las modificaciones epigenéticas, como el GLICO-A o los sustratos de mestilación, y si también has visto algunos de esos genes que modulan esos metabolitos en tu screening. Sí, el switch definitivamente está ocurriendo, un switch metabólico que está muy bien descrito para levaduras. Las levaduras en su fase proliferativa están fermentando el carbono principalmente, digo, es una peculiaridad de estos hongos, pero cuando se acaba la fuente fermentable, entonces empiezan a respirar y el metabolismo central de carbono al menos cambia completamente. Y el que la célula sea capaz de hacer este switch explica muy buena parte de estos factores de longevidad reducida que les muestro, ¿sí? Todas las mutantes incapaces de respirar o que están
noqueadas en los factores de transcripción HAP que modulan la respiración celular, o sea, que activan la respiración celular durante el switch diáuxico y entrada a fase estacionaria, son de las mutantes de vida más corta que encontramos nosotros. Entonces, de ahí que sí, muchos de los modificadores de cromatina que estamos viendo que tienen el efecto contrario, es decir, que extienden la longevidad, podrían estar relacionados con este switch metabólico. Creo que eso lo vamos, si es el caso, hay ejemplos, hay un montón de ejemplos en la literatura de casos precisos, pero creo que aquí lo interesante va a ser ver a nivel global todos estos moduladores de cromatina cuando terminemos estos análisis de dobles mutantes, si realmente vemos que una mutante modificación de cromatina, por ejemplo, es incapaz ya de extender la longevidad cuando falta la respiración, por ejemplo. Entonces nos hablaría efectivamente de lo que estás sugiriendo tú, ¿sí? Que el mayor efecto de estos modificadores de cromatinas ocurre a través de la respiración. Para el caso de SWIR1, este intercambiador de histonas, ya lo hicimos en este screening más pequeño y vemos que efectivamente está fuertemente asociado a factores de respiración y de acumulación de glucógeno y otros carbohidratos de reserva. Entonces sí, la modificación epigenética de alguna manera está incidiendo en estas dos vías metabólicas al menos. Y también en otra más, que es la biogénesis de ribosomas, que ese tiene un efecto antagónico con el envejecimiento. O sea, las células que sintetizan proteínas lento viven más tiempo. Entonces ahí sería como al revés, ¿no? Pero sí, creo que la visión de interacción genética nos va a ayudar mucho en ese sentido. Sí. Perfecto. Gracias. Gracias, Daphne. Oye, Alex, ahora yo creo que me estoy dando cuenta cuál era el Williams. El que decía al comienzo. Él llegó a esta idea de interacciones pleiotrópicas, ¿cierto? Sin ningún dato molecular, o sea, solamente... Absolutamente, es una predicción, sí, sí. ¿Cuál fue sí, su... o sea, no conozco con mucho detalle el trabajo, o sea, su trabajo clásico sobre senescencia y antagonía pleiotrópica es más una descripción de lo que se observa en la naturaleza, ¿sí? Pero sí, es totalmente sin ningún dato molecular absolutamente. O sea, se habló durante mucho tiempo después de los genes de antagonía pleiotrópica y hasta hace 20 años es que se empiezan a describir los primeros. Ya no le tocó a Williams trabajar con ellos. Pero sí, el planteamiento es muy bonito porque dice en su artículo, es difícil entender, y ustedes como zoólogos del desarrollo lo entenderán muy bien, es difícil entender que un sistema, que un animal pueda desarrollarse de manera tan precisa y sin falla alguna en la mayor parte de las ocasiones, y que después sea simplemente incapaz ya de mantener lo que se formó, ¿sí? Lo que se desarrolló, que en ese punto todo se caiga y deje de funcionar, que es un poco lo que ocurre en el envejecimiento de animales. Y ahí fue donde entonces vino la idea de, animales que típicamente no llegan a la edad vieja en la naturaleza, pues porque hay depredadores, porque hay accidentes, porque hay lo que sea que haya en vida silvestre, estarían favoreciendo principalmente estas vías de desarrollo y crecimiento, y si ocurre que estas vías están promoviendo el envejecimiento un poco como efecto secundario, pues entonces tendríamos esta colección de genes de antagonía pleiotrópica. Ese es el planteamiento, a mí me parece precioso, ¿no? Y se entiende que no todo el envejecimiento funciona así, pero buena parte del envejecimiento funciona. En levadura estamos viendo que la mayoría de estos genes son antagónicos pleiotrópicos. Podría tener que ver con lo que discutíamos aquí con Álvaro y con Daphne sobre lo que ocurre durante todo el crecimiento previo. Pero bueno, en este modelo de levadura, donde la supervivencia cronológica está poco optimizada, similar a lo que Williams, entre líneas, estaba planteando que ocurre en el envejecimiento, pues resulta muy interesante y sobre todo abre esta posibilidad a que hayan muchas maneras de
de inactivar procesos que favorecen el envejecimiento, como es el caso de mTOR, que está ya más que claro en animales, incluyendo humanos, ¿sí? O sea, o sea, mTOR podría ser el caso típico de gen antagónico pleiotrópico de los que Williams imaginó. Si yo tomo, si yo inactivo TOR con rapamicina durante el desarrollo embrionario, los ratones se mueren, o sea, no hay manera de sobrevivir porque se requiere esta sinasa que señaliza crecimiento, pero si lo hago en edad adulta ya posreproductiva, perdón, los ratones extienden su supervivencia de 20-30%, ¿sí? Entonces es bien interesante. Estaba pensando si hay como razones más quizás estructurales, si tú quieres, que subyacen esta interacción pleiotrópica, ¿no? O sea, para favorecer una cosa puede tener la otra como consecuencia, pero quizás hay algo como inescapable, o se crece y se construye, o se mantiene, ¿no? Como quizás razones, sí, conceptos más generales incluso, o quizás algo tan simple como que es difícil reparar un auto mientras el auto está funcionando, ¿sí? Mientras lo estás construyendo, puedes hacer, quizás es más fácil construir un auto que ir reemplazando y reparando sus piezas cuando el auto ya está funcionando, como conceptos de organización o estructurales más generales que lleguen a entender por qué está organizada así esas relaciones pleiotrópicas. Sí, porque esta misma sinasa central, por ejemplo, está a la vez que promueve crecimiento, promueve a nivel celular es muy claro, promueve síntesis de proteínas. Para hacerlo tiene que detener la autofagia, la reparación, los heat shock proteins, las respuestas estrés oxidante. ¿Hasta qué punto se ha discutido como un resource allocation esto? Pero lo que planteas es muy interesante. Podría ser simplemente que hay un impedimento de señalización más a otro nivel, porque cuesta trabajo pensar que es una simple cuestión de distribución de recursos. Sí, interesante entender la lógica de esta antagonía, ¿no? ¿Por qué está diseñada así la ruta de señalización de sensada de nutrientes, reparación y crecimiento? Sí, básicamente es lo que estamos observando, ¿no? Sí. ¿Y cómo se puede escapar a esa antagonía también? Porque tenemos casos donde no ocurre. No. Tampoco es, por eso la parte de la resource allocation no suena, que al menos en este modelo simple, que sea siempre el caso, porque tenemos un número, no son tan comunes, pero hay un número ahí de knockouts nada despreciable, que son capaces de extender considerablemente su supervivencia en fase estacionaria, posmitótica, y que proliferan perfectamente bien. Entonces, habría que entender la lógica de este escape a la pleiotropía antagónica también, ¿no? Das una pregunta nomás. A propósito de la fase estacionaria, no recuerdo si mencionaste si esta fase es equivalente a lo que ocurre, o sea, a una fase senescente. No, porque digo, en el caso de senescencia, estaríamos lidiando con células que han perdido completamente la capacidad de reproducirse, ¿sí? Y que incluso secretan factores de senescencia. Y ahí senescencia en levadura es más difícil de... Yo creo que lo único que es equivalente a la senescencia en levadura es en este otro modelo replicativo, donde las células se están dividiendo, pierden la capacidad de reproducirse y tienen una fase muy pequeña, que hasta donde yo sé no se ha estudiado mucho, donde están vivas pero ya no pueden dividirse. Eso sería el equivalente. Acá no, acá estamos trabajando con una población que no se divide, en este caso por falta de nutrientes, pero se puede estimular de alguna otra manera el resto del ciclo celular, pero que en cuanto la señal correcta esté disponible de nuevo, van a ser capaces de reproducirse nuevamente. Entonces, no estamos viendo nada que sea similar a la senescencia, que es todo otro campo muy activo en biología del envejecimiento y que se sabe que es sumamente relevante. Super, gracias. Bueno, no hay preguntas en el chat del YouTube. No sé si alguien más tiene alguna otra pregunta para nuestro ilustre invitado.
Bueno, entonces lo dejamos ahí nomás. Estuvo Muy estupendo, bien. ¿eh? Muy interesante. Muchas gracias de nuevo, Alex. Gracias por la invitación y ustedes por su atención y una buena discusión aquí posterior a la charla. Gran trabajo, gran trabajo. Muy impresionante. Gracias. Gracias, Alexander. Muchas Gracias, gracias. gusto. Espero saludarlos en vivo algún día de estos años venideros. Por allá les aviso cuando vaya, Alex. Esperemos ya reactivar Por supuesto. esta movilidad, caray. Ok. Gracias. Gracias a todos y nos vemos Chao a el próximo todos. miércoles. Tenemos otro seminario interesante, así que no se lo pierdan. Chao, chao.